Bueno, mi nombre es Nancy Isabel Ortiz Luna, estudiante de Ingeniería Industrial en la UDR de Barranca Bermeja. Dando solución al ejercicio al punto número 1. Entonces empezamos. La fuerza neta. Ubique las personas como lo indica la imagen y el texto ubicado en la primera columna. Bueno, esto pido disculpas porque mi computador tiene como algún fallo en la parte de la cámara y con ninguna aplicación me dejó pues poner la cámara. Me sale pues en negro, entonces por eso no está la cámara. Entonces procedo a hacer el video así. Bueno, entonces para el primero nos dicen mismo tamaño y misma colocación en la cuerda. Entonces nos vamos a poner el mismo tamaño y la misma colocación. Listo. Entonces acá estamos en el lado derecho poniendo una fuerza de 150 newtons y al lado derecho también. Entonces la suma de las fuerzas es 0. Aquí vemos que el carro no desliza hacia ningún lado porque tenemos la misma igualdad de suma de fuerza, 150 a cada lado. Si cambiamos a otro, pero pues en el mismo punto, va a ser lo mismo. Tenemos 150 newtons en un lado y el mismo en el otro y no se va a mover hacia ningún otro lado porque la suma de fuerzas es la misma, es 0. Listo. Entonces acá, predicción del movimiento, ninguno, movimiento real, pues ninguno, y la suma de fuerzas 0. Mismo tamaño, pero diferente colocación en la cuerda. Es parecido al anterior. Mismo tamaño, pero diferente colocación en la cuerda. Entonces, vamos a poner este acá y este acá. Y aquí vemos que estamos ejerciendo la misma fuerza al lado y lado, 150 y 150 newton. Y no se mueve porque la suma de fuerzas es la misma, esté donde esté el muñequito. Entonces acá, predicción del movimiento ninguno, movimiento real ninguno y suma de fuerzas ninguno, 0. Listo. Nos vamos a diferente tamaño y misma colocación en la cuerda. Diferente tamaño y misma colocación en la cuerda. Listo. Entonces, diferente tamaño, vamos a poner este por acá y misma colocación en la cuerda. Entonces, en un lado estamos ejerciendo 100 newton y en el otro 50 newton, una suma de fuerzas de 50 newton. Entonces, aquí vamos a ver que él empieza a deslizar hacia la izquierda porque es donde se ejerce la mayor fuerza. Listo. Entonces acá con los 3 ejercicios que hice, entonces me daba pues hacia la izquierda o hacia la derecha y acá está pues la cantidad, la suma de fuerzas. Ahora, diferente tamaño y diferente colocación de la cuerda es parecido, es igual al anterior. Diferente tamaño y diferente colocación en la cuerda. Entonces vamos a poner este acá y este acá. Entonces a un lado estamos con 50 newton, al otro lado con 150 para una suma de fuerzas de 100 y vamos a ver que se va a ir hacia la derecha pues porque es el que ejerce mayor fuerza. Listo. Entonces aquí no es lo mismo, nos fuimos hacia la derecha o hacia la izquierda pues dependiendo y acá pues acá está el total de la suma de fuerzas. Listo, movimiento. Colocan la opción de fuerza aplicada al valor de F igual a 15 por, en mi caso fue 40, y realice la predicción intuitiva según la situación y después responda. Aquí el resultado era 600, pero como solamente es hasta 500, pues lo voy a realizar con 500. De acuerdo con los resultados obtenidos, realiza 2 conclusiones. Primera conclusión, a menor peso y mayor fuerza se alcanza rapidez en menos tiempo. Y la segunda conclusión es, a mayor peso y mayor fuerza su rapidez aumenta muy despacio. Entonces el primer objeto, la primera masa es esta caja que pesa 50 kilogramos. Entonces vamos a ver, 50 kilogramos y vamos a ponerlo con 500 newtons. Listo, aquí vemos la rapidez, tiene una buena rapidez.
Listo. Entonces, predicción del movimiento, pues hacia la derecha. ¿Qué sucede con la rapidez? ¿Alcanzó su rapidez máxima en poco tiempo? ¿Se cumplió con la predicción? Sí. Vamos con la niña. La niña pesa un poco menos, pesa 40 kilos. Pesa 40 kilos, entonces vamos con la niña. Listo, y con 500 newtons. Listo. Vemos que es mucho más rápido que el anterior, pues porque la niña pesa menos. Listo. Entonces, predicción del movimiento derecha. ¿Qué sucede con la rapidez? Alcanzó su rapidez máxima en muy poco tiempo, menos que la caja. ¿Se cumplió con la predicción? Sí. Ahora vamos con la nevera. La nevera es más pesada, pesa 200 kilogramos. Vamos a poner la nevera. Vamos a seleccionar todos. Listo. Y vamos a poner los 500 newtons. Aquí vemos que es un poco más lento por el peso de la nevera. Aquí vemos que listo. Ahí llegó, pero fue mucho más lento. Se demoró un poco más a comparación de los otros, pues porque esta pesa 200 kilogramos. Entonces, la predicción fue hacia la derecha. ¿Qué sucede con la rapidez? Debido al peso, su rapidez fue incrementando muy despacio y se cumplió la predicción, sí. Ahora vamos con el hombre, que el hombre pues está como en la mitad porque pesa 80. Entonces vamos a poner el hombre acá y vamos a seleccionar todos y vamos a poner los 500 newtons. Entonces va mucho más rápido que la nevera, pero más lento pues que la niña y que la caja por el peso que son 80 kilogramos. Listo. Entonces, la predicción fue hacia la derecha. ¿Qué pasó con la rapidez? Incrementa de una manera medianamente rápida y se cumplió con la predicción, sí. Listo, ahora vamos con la parte de fricción. Coloca en la opción de fuerza aplicada el valor de F igual a 10 por 40 y realiza una descripción intuitiva según la situación que corresponda. Listo, entonces son 400 newtons y en este caso vamos con la caja de 50 kilogramos. Entonces acá nos piden que con mucha fricción, vamos a ver. Listo, entonces con mucha fricción y vamos a seleccionar todos. Vamos a seleccionar todos y vamos a poner 400 newtons. Listo. Entonces, vemos que tenemos una fuerza de fricción de 188 newtons con la fuerza aplicada de 400 para un total de suma de fuerzas de 212. Como tenemos la suma de fuerzas, pues a la fuerza que le estamos aplicando le restamos la fuerza de fricción y esta es la suma de fuerzas que son 212 newtons. Listo. Aquí vemos que la rapidez es bastante, pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo va descendiendo rápido hasta el punto de que la caja va a frenar. Y frenó. Listo, entonces, descripción. Con mucha fricción se aplica una fuerza de 400 newtons a una masa de 50 kilogramos en donde el suelo ejerce una fricción contraria de 188 newtons para una suma de fuerzas de 212 newtons. ¿Qué sucede con la fuerza de fricción? Hace que la masa se mueva a menor velocidad. ¿Y qué sucede con la rapidez? Alcanza una rapidez mediana, pero al mismo tiempo empieza a descender su rapidez y parar. Ahora vamos con una fricción media. Listo, entonces ahí está la fricción media. Vamos a seleccionar todos. Y vamos a poner 400 newtons. Listo, entonces paramos. Y vemos que una fuerza de fricción de 94 newtons, la fuerza aplicada de 400 para un total de suma de fuerza de 306 newtons. Aquí vemos la rapidez. Es más rápido
Claramente entre menos fricción, pues va a haber más rapidez y al mismo tiempo se va a demorar menos, se va a demorar más, perdón, en parar. Si vemos que va descendiendo pero lento, a diferencia del pasado, hasta el punto pues que ya para. Listo, entonces, descripción, se aplica una fuerza de 400 newtons a una masa de 50 kilogramos en donde el suelo ejerce una fricción contraria de 94 newtons para una suma de fuerzas de 306 newtons. ¿Qué sucede con la fuerza? Hace que la masa se mueva a mediana velocidad. ¿Y qué sucede con la rapidez? Alcanza una rapidez considerable, pero con menos fricción, reduce el tiempo en que para el objeto, es decir, demora un poco más en parar. Ahora vamos con nada de fricción. Listo, entonces vamos a poner acá nada de fricción y a seleccionar todos y vamos a aplicar los 400 newtons. Entonces vemos que desliza muchísimo más rápido. Listo, 400 newtons, paramos y vemos que no ejerce nada de fricción, que la misma fuerza aplicada es la misma pues suma de fuerzas porque no hay fricción que reste. Entonces va a una buena rapidez, alcanza su rapidez máxima y ella sigue deslizando porque no hay fricción. Listo, entonces se aplica una fuerza de 400 newtons a una masa de 50 en donde el suelo ejerce cero fricción para una suma de fuerzas de 400 newtons. ¿Qué sucede con la fuerza de fricción? Al no haber fricción el objeto desliza constantemente. ¿Y qué sucede con la rapidez? Alcanzas una rapidez máxima en poco tiempo y sigue deslizando al no haber fricción. Listo, ahora vamos con aceleración. Dice, coloca en la opción la fuerza aplicada con el valor de, realiza una descripción según la situación, después responda. ¿Cómo es el comportamiento de aceleración si trabajamos diferentes masas con el mismo valor de fuerzas? A menor masa, más aceleración y a mayor masa, menos aceleración. ¿Listo? Entonces acá también nos dan 400 newton y vamos a empezar con la niña. Entonces acá en aceleración. Listo, vamos a empezar con la niña. La niña y vamos a hacerlo con una fricción pues media. Todo lo vamos a hacer con una fricción media y vamos a aplicarle 400 newtons. Vamos a parar. Vemos que la fuerza de fricción es de 75 newtons, la fuerza aplicada de 400 y la suma de fuerzas de 325. Listo. Y aquí vemos su rapidez. Entonces, dice descripción, se aplica una fuerza de 400 newton a una masa de 40 en donde el suelo ejerce una fricción de 82 newton para una suma de fuerzas de 318 newton. El tiempo de velocidad máxima fue 6 segundos, en la aceleración fue 7.95. Listo, ahora con la nevera, entonces vamos a poner la nevera. Acá la nevera. Y lo mismo, vamos a ejercer 400 newton, perdón. Y aquí vemos que la fuerza de fricción es de 400, la fuerza aplicada también es de 400, la suma de fuerzas es 0, o sea, ella no va a mover para ningún lado. ¿Listo? Entonces rapidez, pues nada y aceleración 0. Entonces acá se aplica una fuerza de 400 newton a una masa de 200 en donde el suelo ejerce una fricción de 400 newton para una suma de fuerzas de 0 newton. En total, tiempo de velocidad máxima 0 segundos y aceleración 0 también. Ahora vamos con, bueno, acá no había este bote de basura, entonces había como un balde de agua que pesa 100 kilogramos. Listo, entonces vamos a ejercerle los 400 newton y acá vemos que la fuerza de fricción es de 188, la fuerza aplicada de 400 y la suma de fuerzas de 212 newtons. Ahora vamos a ver la rapidez. Sí es más demoradito, claro, porque pesa 100 kilogramos. Listo. Entonces,
Se aplica una fuerza de 400 newtons a una masa de 100, en donde el suelo ejerce una fricción de 400, donde el suelo ejerce una fricción de, vamos a ver de cuánto era, de 188 newtons. De 188 newtons para una suma de fuerzas de 212. Se demoró 17 segundos en alcanzar la velocidad máxima y la aceleración de 2.2. Y bueno, ya la pregunta que le hago a mis compañeros eh, sería, ¿qué es la fuerza de fricción? Bueno, muchísimas gracias y quedo atenta a cualquier comentario.